Hola muchachos, bienvenidos a este episodio de Spanish Colombiano. El día de hoy les tengo un episodio de anécdotas. En anécdotas les cuento una historia acerca de mi vida en Colombia. El día de hoy les voy a contar la historia de cuando me caí del caballo. Para darles un poco de contexto, les voy a contar cómo fue crecer en Colombia. Yo crecí en Manizales, Colombia, en una finca. Manizales es una ciudad de aproximadamente 400.000 habitantes. Es una ciudad intermedia, pero mi familia tenía la casa ubicada en una finca, a 5 minutos de la ciudad en carro y 20 minutos caminando. En esa finca mi papá tenía caballos, vacas, cerdos, gallinas, perros, gatos, patos. Entonces, para mi hermana y para mí fue muy gratificante crecer rodeados de la naturaleza y rodeados de las montañas. El día de hoy mi mamá aún vive allá y cada vez que yo voy a Colombia me quedo en esa casa, en Manizales. Esto fue hace aproximadamente 20 años que mi familia, mi papá y mi mamá se mudaron a esa casa, a esa finca. Ellos primero construyeron una casa pequeña y después construyeron la casa que hay el día de hoy. En esa época yo tenía 10 años y yo recuerdo que a mí no me gustaba vivir en la finca porque no tenía amigos. Obviamente las casas en las fincas son alejadas unas de la otra, entonces yo no tenía amigos y también porque era alejada nosotros no teníamos televisión por cable, simplemente teníamos los 4 canales de la televisión nacional colombiana. Yo recuerdo que íbamos al colegio y mis amigos empezaban a hablar de caricaturas o muñecos que nosotros llamamos en Colombia, que yo no podía ver en la finca porque yo no tenía televisión por cable. Era muy frustrante y a mí no me gustaba la finca. Pero ahora que ya estoy mayor, realmente aprecio haber crecido en la finca, rodeado de los animales, rodeado de la naturaleza. Fue una experiencia muy bonita. Volviendo al tema de los caballos, les voy a contar la primera vez que me caí de un caballo. Mi papá, que en paz descanse, él murió en el 2011, pero a él le gustaban mucho los caballos. Él también se llama Jorge, o se llamaba Jorge como yo. Él empezó primero con un caballo, después como la finca era grande, él se dio cuenta que podía tener más caballos y al final terminó con 5 caballos. Entonces nosotros éramos rodeados de caballos. En Colombia los caballos son muy diferentes a otras partes del país. Es decir, nosotros no generalmente hacemos carreras de caballos, sino que tenemos los caballos para hacer competencias de paso. Los pasos colombianos son trote, galope y trocha, que es la forma en que los caballos mueven las patas. Sería
Eso se llama trote, galope. Galope es cuando los caballos corren. Eso se llama galopar. Una pregunta muy común es, ¿sientes adrenalina cuando galopas en un caballo? Porque cuando uno corre en un caballo es una sensación de libertad, eso es incluso adrenalina. Es adrenalina. Si no lo han hecho, les aconsejo que vayan, se monten a un caballo y galopen. El verbo galopar, sinónimo de correr, pero en un caballo. Los caballos son los únicos que galopan. Como les comentaba, en Colombia las competencias son ¿qué caballo tiene el paso más bonito? Entonces se reúnen en un coliseo y hay una pasarela que es hecha de madera y le ponen un micrófono a la pasarela para escuchar el paso de los caballos. Entonces los caballos pasan por la pasarela y lo que uno escucha es... Se escucha el sonido de los caballos, de las patas de los caballos. Es algo muy, muy excitante. El punto es que nosotros no tenemos caballos para correr, como en otros países, se tienen para salir a cabalgata. Salir a cabalgata significa ir con un grupo de personas que también tienen caballos y montar en los caballos. Y también lo que se hace es tener bebidas alcohólicas y una burroteca. Burroteca. Burroteca es cuando le colocan sonido a un caballo. Esto es difícil de entender. Les aconsejo que busquen burroteca en YouTube para que entiendan mejor. Les voy a tratar de explicar. Los caballos tienen una silla, que es donde uno se monta, y algunas personas le colocan en las alforjas. Las alforjas son unos compartimientos que tienen las sillas y ahí ellos le colocan baffles y le colocan una planta de sonido. Entonces ese caballo va a tener música. Entonces es muy bueno porque es todo el mundo montando en caballo con la música, tomando aguardiente o whisky o ron. Y uno va por toda la naturaleza, tomando, hablando con los amigos. Es algo muy, muy, muy bacano que yo extraño de Colombia. Cabalgatas con amigos, música y aguardiente. Les voy a decir una cosa. Por favor, no me critiquen. O si me critiquen, pues háganlo, pero les voy a confesar que a mí me gusta el aguardiente. El aguardiente es una bebida alcohólica de Colombia que si no la han probado, vayan y la prueben. Es muy famosa, es hecha de anís, de la caña, y es muy fuerte. Es parecido al pisco en Perú y parecido al tequila. Es fuerte, es un trago corto fuerte, pero muy bueno, muy bueno. Entonces mi papá solía tener estos caballos. Él empezó con uno, que es el que más me acuerdo. Este caballo se llamaba Soberano. Soberano. Soberano significa alguien o algo que tiene poder sobre los demás. De pronto ustedes han escuchado la frase, este país es un país soberano. Ese caballo se llamaba Soberano. Era un caballo bonito. Si mal no recuerdo, su paso era trote, trote colombiano, y tenía muchos bríos. Bríos significa que un caballo es muy temperamental, podría decirse bravo. Eso se llama bríos. Y en caballos eso es bueno porque significa que va a tener más temperamento para poder
trotar y mostrar su paso. Era un caballo muy brioso. Ese caballo yo lo recuerdo mucho porque fue el primero que tuvo mi papá. Recuerdo también una yegua que se llamaba Lupita. Yegua es el femenino de caballo. Está caballo, que es masculino, y yegua, que es femenino. El hijo del caballo se llama potro, y si es femenina, potranca. Potranca, potro, caballo y yegua. Esta yegua se llamaba Lupita. Era una yegua de color negro alazán muy bonita. También recuerdo a Pancha. El nombre de esta yegua era Pancha, que mi papá le colocó este nombre porque es el nombre o el apodo de mi mamá. El segundo nombre de mi mamá es Esperanza y a las Esperanzas se les dicen Pancha. Entonces esta yegua llevaba el nombre de mi mamá. Entonces yo creo que 8 o 10 años y mi papá desde pequeño me ponía en el caballo. Él era montando el caballo y me colocaba aquí en las piernas. Imagínense eso, el caballo, una persona montando el caballo y el niño en las piernas de la persona que lo monta. Él hacía eso, me daba vueltas alrededor de la finca y un día él dijo, no, dejemos al niño montar solo. Yo con 10 años y ese caballo bien bravo, bien brioso, y me soltaron ese caballo. Yo recuerdo que yo tenía las riendas. Riendas es la correa o la cuerda con la que uno maneja el caballo. Eso se llama riendas. Yo tenía las riendas y yo veía esas riendas grandes. Y yo iba con el caballo y yo recuerdo muy bien que en la finca, ahí saliendo de la finca, hay una loma. Loma es sinónimo de subida o parte alta. Entonces había una loma con la que uno seguía para la vereda. Entonces yo iba en ese caballo, subí esa loma. Y ya cuando me estaba devolviendo, yo pequeño, 8 o 10 años, yo iba y el caballo empezó a ir más rápido. Empezó a ir más rápido y yo no lo podía parar. Yo lo trataba de frenar con las riendas. Cuando uno va a frenar un caballo, uno lo jala hacia el pecho para frenarlo. Esa es la manera de frenarlo. Yo lo frenaba y él no paraba, él no paraba. Yo estaba nervioso y yo no tenía la suficiente fuerza para frenarlo. Y él empezó a ir más rápido y ya como me estaba devolviendo, íbamos en bajada. Entonces el caballo iba más rápido y de un momento a otro yo no lo pude parar. Yo no lo pude parar. Iba rápido y la silla se volteó completamente. Se volteó y yo quedé debajo del caballo, pero yo no me caí porque como era pequeño, los estribos del caballo yo no los alcanzaba. Estribos es donde uno pone los pies cuando monta en caballo. Eso se llama estribos. Como yo era pequeño, los estribos no los alcanzaba. Lo que hizo mi papá fue amarrarme los pies en la parte alta de la silla para que yo tuviera una forma de sostenerme. Pero cuando el caballo se desbocó y empezó a andar rápido, la silla se volteó y yo quedé colgando porque yo estaba amarrado de la silla. Yo recuerdo que yo me raspé toda la cara y hasta que me caí y el caballo llegó solo. Entonces, hasta ahí me acuerdo. Eso fue hace 20 años. Y yo me acuerdo es de la caída, me acuerdo de eso, que me raspé. Y desde eso le cogí miedo a montar a caballo. Miedo, pánico, montar a caballo.
la afición por los caballos de mi papá siguió y él y sus amigos hacían cabalgatas cada 8 o cada 15 días. Y él me invitaba, pero yo no iba. Incluso algunas veces me colocaba el caballo enfrente de la puerta de la casa y yo simplemente entraba en pánico y empezaba a llorar, me escondía, quedé con un trauma. También a nosotros nos tocaba llevarle la comida a los caballos y también bañarlos, cortarles a veces el pelo. Y a mí me daba miedo hacer eso porque quedé con este trauma que los caballos eran peligrosos. Fue tanto así que desarrollé una alergia a los caballos, al pelo de caballos. Cada vez que estoy cerca de un caballo me da rinitis. Rinitis es cuando ustedes se les pone la nariz mocosa, con muchos mocos, y le pica la garganta. Es una alergia. Desarrollé esa alergia. Cada vez que estaba cerca de un caballo, o todavía, cada vez que estoy cerca de un caballo, me da esa alergia. Me toca tomar una pasta para la alergia. Era impresionante. Incluso fui muchas veces a darle la comida a estos caballos llorando porque me daba pánico. Mi papá solía tener un muy buen amigo, Jaime Jaramillo, quien también le gustan los caballos. Y él tenía, o él tiene más bien porque él está vivo, él tiene un hijo y una hija que eran de mi misma edad. Entonces cuando hacían las cabalgatas, mi hermana y yo éramos en las cabalgatas también y a mí me obligaban a ir. Y yo lloraba en esas cabalgatas, pero ellos no sabían, no entendían por qué yo lloraba. Yo les decía que me daba miedo, porque me había caído, pero ellos seguían y seguían insistiendo. Y yo no volví a las cabalgatas. Y seguí con este miedo a los caballos. Aquí es donde viene la parte interesante. Alrededor de los 13, 14 años, yo ya era un adolescente y mi papá seguía con los caballos, pero en este caso él montó un negocio de alquilar caballos. Ya tenía 7, 10 caballos, me acuerdo, y lo que hacía era alquilar los caballos a la gente que quisiera montar a caballo. Es decir, si ustedes iban a la finca y querían montar a caballo por una hora, pagaban 20.000 pesos colombianos. En esa época, eso fue hace 15 años. 20.000 pesos colombianos en esa época eran 10 dólares americanos la hora. En este momento creo que está a 30.000 pesos colombianos, que es como los mismos 10 dólares americanos, porque el dólar americano está muy alto con referencia al peso colombiano. Pero ese era el negocio. Entonces a mí y a los trabajadores de la casa, porque mi papá solía tener trabajadores, nos tocaba ir a otra finca o a otro potrero. Potrero es un lugar donde hay pasto y donde están los animales comiendo pasto. Eso se llama potrero. Entonces nosotros íbamos al otro potrero y recogíamos los animales. Pero para mí eso era una pesadilla. Era una pesadilla porque yo le tenía miedo a los caballos. Entonces yo lo que hice fue
darme cuenta cuál era el caballo más manso, es decir, el más tranquilo. Mi papá seguía insistiendo con los caballos, pero a mí no me gustaban. Pero él seguía y seguía, me presionaba. Entonces yo dije, listo, voy a darme cuenta cuál es el más manso. Había un caballo blanco, se llamaba Pascual. Era mansito y tenía un paso fino colombiano. El paso fino es el paso más suave de los pasos colombianos. Es decir, si usted se monta en un caballo que tiene paso fino, usted no va a sentir que va en un caballo, usted se va a sentir que va en un carro porque es muy suave, es un paso muy suave. Y además de ser un paso muy suave, este caballo era muy manso y era un caballo ya viejo, tenía 24 años, que para los caballos es una edad alta. Un caballo generalmente dura 31 años. Este caballo tenía 24, entonces no tenía resabios. Yo siempre escogía montarme en ese caballo. Un día fuimos a recoger esos caballos al otro potrero con mi hermana. Y aquí les voy a contar cómo superé ese miedo. Fuimos con mi hermana a recoger esos caballos. Mi hermana es menor, ella tiene 3 años menos que yo. Y esa vez ella fue porque ella quería ir. Mi papá nunca la dejaba porque él trataba de protegerla porque era menor, pero ella quería hacer lo mismo que yo hacía. Entonces ella dijo, yo quiero ir a recoger los caballos. Entonces fue con nosotros. Éramos mi hermana, Omar, que era un trabajador de la casa, Juan y yo. Entonces cogimos los caballos. Cogimos 4 caballos. Uno para Omar, otro para Juan, otro para mí y otro para mi hermana. Pero habían 3 caballos que eran muy bravos, muy briosos, y solamente uno que era manso, Pascual. Entonces estábamos los 4 reunidos y Omar, que era una persona mayor, el capataz de mi papá, él dijo, a Vane, que es el nombre de mi hermana, le vamos a dar Pascual, porque es un caballo manso y suave para ellas. Y yo me puse a llorar, porque el otro caballo era muy bravo para mí, pero yo a mi hermana la quiero mucho y yo sabía que Omar tenía razón, que mi hermana no era capaz de manejar ese otro caballo porque era muy bravo. Entonces ahí fue donde yo dije, o mi hermana o yo. Es decir, me tocó superar ese miedo por el amor que le tenía a mi hermana o por el amor que le tengo a mi hermana. Porque yo quería que ella no le pasara nada, que se fuera en el caballo manso, en Pascual. Entonces, aunque yo lloré al principio, al final le dije a Omar, listo Omar, yo me voy en el otro caballo, que Vane se vaya en Pascual. Entonces yo cogí todas mis fuerzas, me monté en ese caballo y me fui para allá. Un caballo que yo no conocía, caballo nuevo, caballo brioso, y yo simplemente pensaba en mi hermana, pensaba en que si ella se viene en este caballo, se puede caer y le puede pasar algo. Entonces yo superé ese miedo por ella y después de que me monté en ese caballo, perdí el miedo completamente. Después de eso empecé a montar en otros caballos, ya cogí más confianza. Fue el punto así que ya era yo el que hacía las cabalgatas con amigos del colegio y fue muy bueno. Fue muy bueno el estar rodeado de animales y de caballos.
Y yo creo que para terminar con esta anécdota, la moraleja aquí es que todos nosotros tenemos miedos. Puede ser miedo a montar a caballo como el que yo tenía. Puede ser miedo a hablar un lenguaje. Yo sé que cuando uno está empezando a hablar un lenguaje que no es el de uno, uno siente miedo. Pero como les dije en el capítulo pasado de qué pasa, tener esa motivación o tener ese porqué es muy importante. Yo superé el miedo a montar a caballo porque tenía que cuidar a mi hermana. Esa era mi motivación, cuidar a mi hermana menor. Yo creo que en la vida vamos a tener muchos obstáculos y muchas cosas que nos van a dar miedo. Pero por mi experiencia creo que la mejor forma de perder el miedo es buscando el objetivo final, mirando más allá de ese obstáculo, cuáles son los beneficios de superar ese miedo. Y obviamente yo creo que el poder del amor es algo que realmente mueve montañas. Puede ser el amor por un familiar, el amor por una pareja o el amor incluso por un animal. El amor es algo que puede ayudarnos a perder los miedos. Bueno, muchachos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado esta anécdota. Los espero el próximo miércoles con el episodio de ¿Qué pasa? Y el próximo fin de semana con un episodio de expresiones. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube y también a mi podcast. Y dejen un comentario si les gusta los temas que trato acá. Esos comentarios me motivan a seguir dándoles estos episodios y a seguir adelante. Nos vemos, chao.